Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado de Jalisco tiene para todos ustedes. Y nos da muchísimo gusto el día de hoy estar desde las entrañas, literal, de la ciudad judicial, pues poder llevar a cabo esta entrevista con una persona que se ha destacado por ser un abogado litigante en el Perú. Y bueno, pues, licenciado Igor, muchísimas gracias, Igor Ríos, por estar esta mañana con nosotros. Nos da gusto recibirlo y, bueno, pues que nos platique. ¿Quién es Igor Ríos? Buenos días, muy buenos días, buenos días. Gracias en primer lugar por la invitación. Muy contento y muy emocionado también por las palabras de bienvenida. Gracias. Bueno, Igor Ríos Cárdenas es un abogado litigante. Litigo pues temas estrictamente penales de hace ya muchos años. Vengo de Perú, específicamente de Huaura, en donde nació el nuevo Código Procesal Penal hace 17 años. Y lo digo con mucho orgullo. ¿Por qué lo digo con mucho orgullo? Porque en el Perú tenemos 33 distritos judiciales a nivel de todo el Perú. Huaura es uno de los distritos judiciales en donde inició en el 1 de junio del año 2006 el nuevo Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, ya tiene más de una década. Claro. Y de ahí a la fecha, pues, el último distrito judicial que maneja el nuevo Código Procesal Penal es Lima, porque Lima, pues, es grande. Entonces ya te imaginarás, desde hace 17 años, y te comento, la primera casación que fue la casación 1-2007, orgullosamente también lo digo, nació en Huaura. Bueno, entonces tiene mucha significación. Mucho por hablar, claro, con respecto al Código Procesal Penal. Bien, entonces te has dedicado básicamente al ámbito penal, siempre allá en el Perú. Sí, te comento, terminé de estudiar, sabía que quería ser litigante en temas penales. En el Perú ingresé al programa CECIGRA. En el Perú significa CECIGRA, de la Escuela de Derecho, los que tienen mayor puntaje. Vaya. Entonces, ingresé un año, hice el tema de CECIGRA, trabajé 2 años en el Ministerio Público y de ahí dije, no, yo quiero ser litigante. Bueno, me colegié. Actualmente soy colegiado en el Colegio de Abogados de Huaura con un número de colegiatura número 1479, orgulloso de pertenecer a ese colegio, y pues a la fecha llevo estrictamente procesos penales. Muy bien. Igor, pues bueno, déjame interrumpirte y decirte que gracias a que nos ven a través de YouTube y los canales de Facebook y Spotify, pues hemos tenido un gran alcance y nos ven mucho desde Perú, hemos tenido desde Australia, Colombia, bueno, América del Sur está constantemente reportado, aparte de aquí del interior de la República Mexicana, así que pues nos da gusto porque seguramente esto va a llegar también hasta tu país y te van a estar saludando y viendo desde allá. ¿Qué nos puedes platicar acerca del sistema penal en Perú? Porque sé que tienen ciertas similitudes, pero hay algunas cosas en las que ustedes han sido innovadores y punta de lanza. Sí, muy buena pregunta. Sí. ¿Me vas a permitir explayarme un poquito? Todo lo que quieras, para eso es tu programa. Ahí, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, el proceso penal peruano es muy similar al proceso de ustedes. Me comentaron hace días en Guerrero y hace poco que expuse un tema importantísimo referente a la prisión preventiva.
Sí. ¿ya? Y el control de la convencionalidad. Un tema muy importante. El proceso penal, bueno, a pesar que ustedes tienen 6 años, me comentaron que tienen 6 años, el proceso penal peruano está disgregado en 3 grandes etapas. 3 grandes etapas. Una primera etapa, denominada pues la etapa de investigación preparatoria, en donde está diseñado en 2 subetapas. Las diligencias preliminares, que son 120 días naturales, la investigación preparatoria, que son 120 días naturales, prorrogables, 60 días más, y la etapa intermedia, que es una etapa hermosa y preciosa. Es una etapa de saneamiento, es una etapa donde el juez de investigación preparatoria analiza los medios probatorios personales, documentales, materiales, y la etapa hermosa que es la etapa de juicio oral. 3 grandes etapas que normalmente pues en el Perú un proceso penal termina pues en 1 año, a veces año y medio, a veces más, a veces más. Ahora, específicamente, la investigación preparatoria es una etapa de investigación, como su propio nombre lo dice, es una etapa de investigación, en donde lógicamente existe un Ministerio Público que tiene una tesis, y la tesis del Ministerio Público siempre va a ser pues una tesis de investigación. Sí. ¿Ya? Y la defensa técnica, por parte de nosotros, tenemos una antítesis. Es ahí donde nosotros tenemos pues que demostrarle al Ministerio Público que nuestro defendido, que nuestro patrocinado pues es inocente. Entonces es ahí donde tenemos que ofrecer al Ministerio Público medios probatorios personales, medios probatorios documentales, medios probatorios materiales. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué? A mérito pues de poder en esta primera etapa que ocurre y que lo practicamos tanto pues el Estudio Jurídico Ríos, donde yo pertenezco, y todo mi equipo de trabajo. ¿Esa es tu firma legal? Esa es mi firma legal, Estudio Jurídico Ríos, abogados asociados, yo estrictamente viendo los temas penales y mi novia pues viendo los temas civiles, cada uno con especialidad. Buen equipo. Tenemos un buen equipo, gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente has escuchado pues que cuando una persona ingresa en un proceso, cualquiera sea la naturaleza, mercantil, laboral, penal, civil, tributario, ya existe pues esa persona sufre de una enfermedad, una patología. Entonces, ¿nosotros qué hacemos como abogados, como equipo? No esperamos todavía llegar a la tercera etapa. No esperamos que el juez sea quien resuelva la situación jurídica de un investigado. El modelo procesal peruano es tan lindo que en todo el proceso de las 3 etapas ha determinado varios momentos en el cual el fiscal puede precisar un archivo preliminar. O también el juez de la etapa intermedia, que es el juez de investigación preparatoria, puede determinar un sobreseimiento que significa archivo. Entonces, nosotros no esperamos todavía llegar a juicio, sino en esta primera etapa de investigación preparatoria, que te expliqué que son 60 días, más 120 días, más 60 días, que son 10 meses, nosotros trabajamos. Claro. Le ofrecemos al fiscal material, medios probatorios, el cual pueda dilucidar, el cual pueda esclarecer que mi patrocinado no es responsable de un hecho materia de investigación. ¿Y ahí entonces, puede llegar? Ahí pueden llegar a un esclarecimiento y ya. Por supuesto. Entonces, a eso se le denomina, la doctrina nacional peruana lo denomina una defensa positiva. Positiva, ¿por qué? Porque el fiscal dice una cosa y tú le postulas otra cosa. El fiscal presenta 2 testigos y tú le presentas 2 testigos que determinan lo contrario. Entonces, en esos 10 primeros meses, tranquilamente, nosotros lo practicamos. Claro. Lo practicamos porque somos defensa eficaz. Entonces, hacemos que el proceso ahí se defina. Y ya no pase a la etapa intermedia donde hay un control judicial y ya no pase pues al juicio. Ahora,
Lo que sí me gustaría poner y dejar un poquito de referente de énfasis, pero necesitaba poner esta antesala, es para los abogados litigantes. Porque yo soy litigante. Claro. Yo soy es litigante. muy interesante conocer esa postura, porque siempre estamos acostumbrados a traer a nuestros funcionarios, a los jueces, pero escuchar las voces, y además ahora desde un área comparada, creo que es muy interesante. Por supuesto. Claro, Miren, el derecho comparado. A los que me escuchan, el Ministerio Público, y siempre lo he dicho, con todo respeto, ¿no? Yo he trabajado y también he hecho asesir ahí. Claro. El Ministerio Público, el chip que tienen los fiscales es uno. El chip que tienen los magistrados es otro. Y el chip que tienen los abogados litigantes es otro. Son diferentes escenarios. La ley es la misma. Claro. En el Perú existe el Código Procesal Penal, que es único para los 33 distritos judiciales. Entonces, desde la óptica nuestra, es importante explicarte un poco la investigación preparatoria. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Para el abogado litigante. Porque muchas veces, cuando ustedes saben muy bien que la fiscalía, atrás de la fiscalía, hay un aparato logístico. Los fiscales tienen, pues, peritos, médico legistas, ingeniero civil, hay una logística. Pero muchas veces el abogado litigante está solo. Pero a este momento he aprendido que uno tiene que trabajar con un equipo para poder estar en igualdad de armas, conforme lo menciona el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Penal. ¿Y qué significa igualdad de armas? Significa tener un equipo de trabajo. 2, tener una logística. Trabajar, si el Ministerio Público, señores, abogados litigantes, tiene un médico legista, tienes que trabajar con un médico legista. Si el Ministerio Público tiene un perito, tienes que tener un perito. Si el Ministerio Público tiene un ingeniero civil, tienes que trabajar con un ingeniero civil. Te comento algo. He aprendido a eso. En la práctica del día a día he aprendido, y hoy en día trabajo con un equipo, lógicamente, con un equipo de esa naturaleza. Y te comento algo nuevo, necesito que recién he aplicado. Tú sugieres entonces que entonces el abogado tenga prácticamente a todas las áreas del conocimiento como aliados para tenerlos allí en parte del perito que nombran los jueces. Por supuesto. Bien. Eso lo recomiendo. Mira, por supuesto. Mira, nosotros somos jóvenes, pero hemos aprendido esto del día a día. Ahorita estamos trabajando nosotros un caso en el Perú muy bonito. Estamos trabajando, es nuestra primera experiencia con un experto forense en análisis digital forense. Es algo nuevo, pero existe en el Perú. Entonces, yo decía, si el Ministerio Público tiene su experto digital forense, yo también tengo, porque yo soy abogado. Nosotros no somos peritos. Y muchas veces los abogados litigantes confundimos, porque me ha pasado a mí. Yo no soy perito, yo soy estudiante de leyes. Somos abogados, y es el perito que va a generar, pues, con un debate pericial, eso se llama debate pericial en juicio, un debate pericial con el profesional del Ministerio Público. Ahora, lo que sí quiero llegar un poquito a aterrizar es referente, en la etapa intermedia, el señor juez de investigación preparatoria, él es el que tiene el control, porque ya de una vez que se formaliza la investigación, es el juez el que tiene que tener conocimiento. Y de repente me preguntarás, y muchos me preguntarán, Igor, ¿y qué puedo hacer yo si en estos 10 meses de investigación que tú nos has mencionado, Igor, qué puedo hacer yo si el fiscal no me contesta? Si yo le pido al fiscal que venga el testigo 1, 2 y 3, el fiscal no me contesta. ¿Qué puedo hacer yo si a mi patrocinado violentan derechos fundamentales sustanciales? Entonces, hay un camino muy hermoso, el cual en el Perú a estos 17 años hemos crecido, y eso se llama
la audiencia de tutela de derechos. Ahí es a donde nos queríamos detener. ¿Qué es la audiencia de tutela de derechos? La audiencia de tutela de derechos lo controla el juez de investigación preparatoria. Bien. Es una audiencia en la cual se le afecta derechos fundamentales al investigado. Pero quiero precisar algo ahí. El Tribunal Constitucional peruano ha desarrollado un catálogo de derechos fundamentales, pero no es cualquier derecho fundamental, no es cualquier derecho fundamental, sino son derechos fundamentales esenciales, porque también existen derechos fundamentales no esenciales. Entonces, colegas, no sé si en México también existe ese tema de la tutela de derecho, pero para que exista un resultado prolijo y se violenten derechos fundamentales, es preciso decirle al juez cuál es el derecho fundamental esencial. Y eso pues lo ha desarrollado en el Perú, lo ha desarrollado en el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son derechos fundamentales esenciales? ¿Cuáles son derechos fundamentales no esenciales? Si se comete el error, porque yo lo he cometido, yo soy sincero, la sinceridad por delante. Claro. La sinceridad por delante. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, yo cuando empecé tutela, con derechos fundamentales no esenciales, improcedente, infundado, yo emocionado, lo apelaba, la sala confirmaba. Entonces, hoy en día aprendí que si tú vas a plantear una tutela por un derecho fundamental violentado, tiene que ser por un derecho fundamental esencial. Por ejemplo, el derecho a la prueba. Si yo estoy patrocinando al señor X y yo le digo, señor fiscal, perdón, necesito que venga 1, 2 y 3 al despacho, y el fiscal nunca me responde. Entonces ahí nosotros podemos solicitar al juez vía tutela una respuesta del señor fiscal. Entonces, muchas veces se realizan actos de investigación, el Ministerio Público realiza actos de investigación y se violentan muchas situaciones. Entonces, ¿qué tenemos que pedir al juez? Existen en Perú 2 acuerdos plenarios dictados por la Corte Suprema, el 4 de 2010 y el 2 de 2012, en donde ahora por tutela de derecho puedes excluir medios probatorios que violentan derechos fundamentales. Te comento un caso, rapidito. Me contrataron en Lima, porque yo vengo de Huaura, eso es un caso emblemático, está en YouTube. Me contrataron en Lima un tema de robo agravado con subsecuente muerte. Me contrataron para la etapa intermedia, qué difícil, porque yo hubiese querido que me contraten estos 10 meses para poder ofrecer prueba, testigo, elementos, pero me contratan acá. Me fui a juicio así, sin nada. Pero algo que descubrí, que en estos 10 meses, se habían hecho el acta de registro personal de los 3 investigados. Miren, señores, escuchen. Entonces, el derecho penal es de detalles. Entonces yo me pongo a leer con mi equipo el acta de registro personal, que son 3 hojas, letra a letra. Y encuentro 4 líneas que marcaron un interrogante y decía así, que ellos mismos se autoinculpaban. Entonces es imposible. Entonces ahí detecto un primer derecho fundamental violentado. ¿Cuál es? La no autoincriminación. Eso tiene su propio camino. Entonces, ¿qué hice? Me voy al juez de investigación preparatoria, vía tutela. Digo, señor juez de investigación preparatoria, solicito la nulidad, la exclusión, ¿ya?, de dicha acta como pretensión principal. Y como pretensión alternativa, solicito que se excluya esas 4 líneas donde el policía, cuando le hace el registro personal, dice, él me dijo que él había asaltado. Entonces nos vamos a juicio. Y le explico al señor juez lo que te acabo de explicar. Vimos, el juez me declara fundado mi tutela.
Y me dice, sí, pues tiene razón. El acta de registro personal ya tiene una finalidad, tiene una formalidad y tiene un camino. O sea, no puede estar dentro de esa acta una autoincriminación de esa persona. Pues. Uno, porque eso se debería hacer pues en una declaración con abogado privado. Pero no se hizo. No se hizo. Entonces, ¿el juez qué hizo? De esas 3 hojitas, excluyó 4 líneas que podía servir para condenar a mi patrocinador. Entonces, es importante. La tutela de derecho es un mecanismo residual. Cuando el abogado litigante observa que existe pues derechos que se han sido violentados, tiene que recurrir vía tutela de derecho pues a pedir al juez de investigación preparatoria a mérito pues que el juez pueda resolver como resolvió mi caso. Por eso es un caso en Lima, es una herramienta que en el Perú pues se utiliza mucho. A ver, si alguien quisiera consultar en YouTube este caso, este asunto, ¿cómo lo podemos localizar? En YouTube este caso. El caso es Matacambista de Miraflores. Matacambista de Miraflores. Sí. Aquí está apareciendo en la cintilla que vemos y bueno, pues para que lo puedan buscar. Sí, claro que sí. ¿Me permites un minuto Por más? favor. 2 minutos más. De hecho, ya no sé cuánto tiempo nos queda, pero vamos viendo. Adelante, por favor. No, y cuéntanos. Sí, para terminar el tema de la tutela, no debemos confundir, porque muchas veces confundimos la tutela de derecho con, por ejemplo, con otro mecanismo procesal denominado el control de plazo. ¿Qué pasaría si el fiscal dice, investiguemos al señor Pepito por 120 días? Entonces llega el día 122 y ya pues el señor fiscal puso una fecha. Entonces muchos confunden y en vez de plantear un control de plazo, plantean una tutela de derecho. Van al juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria le dice, no es tutela de derecho. Plantéame un control de plazo. A la tutela de derecho vas cuando no existe un mecanismo. Por eso que la Corte Suprema de la República Peruana ha determinado que la tutela de derecho es residual. Cuando no hay un mecanismo en el modelo procesal, ahí vas por tutela de derecho. Bien, no, pues muy interesante. Queremos platicar ahí muy brevemente de la etapa intermedia, que yo creo que no sé si nos dé algunos minutos para ello, pero para que conozcan exactamente cómo se lleva a cabo la etapa intermedia en Perú y que creo que puede enriquecer un poco más este tema. Sí, mira, cuando el Ministerio Público con el señor fiscal cuando acusa, te corren traslado a la defensa técnica. Nosotros como defensa técnica tenemos 10 días, pero no naturales, 10 días hábiles para poder absolver la acusación. Y en esa acusación tenemos que hacer 3 tipos de controles. 1, el control formal. 2, un control sustancial. 3, un control probatorio. Lo tengo memorizado porque de eso estamos día a día nosotros. Claro. ¿Qué es el control formal? Es sencillo. Si el señor fiscal te investiga un hecho, no puede acusar 2 hechos. Ahí hay un control formal. Si el señor fiscal investiga a Pepito, no puede acusar a Pepito y a Juanito. ¿Me dejo entender? Claro. Ese es un control formal. Si el señor fiscal lo investiga al señor por el delito de usurpación, el señor fiscal tiene que hacer un relato circunstanciado. Los hechos los hechos presentes y los hechos post. Muchas veces no lo hacen. Y es ahí donde la defensa técnica tiene que estar prolijo para esas cosas. Ese es el control formal. ¿Qué es el control sustancial? El artículo 344 del nuevo Código Procesal Penal determina 4 situaciones. Es un momento donde el abogado litigante, el defensor litigante, puede plantear un sobreseimiento. Sobreseimiento es igual a archivo. Por ejemplo, si el señor fiscal investiga al señor Juan, lo investiga por el delito de receptación agravada, pero de los 20 elementos de convicción que existen, que presenta el señor fiscal, ningún elemento de convicción vincula al señor, entonces esa es una causal entre las 4 que existen de archivo.
Y el control probatorio. ¿Qué es el control probatorio? El control probatorio tiene dos vertientes. Una, cuestionar los elementos de convicción que presenta el fiscal. Si el señor fiscal presenta un elemento de convicción en donde, por ejemplo, no ha determinado la pertinencia, no ha determinado la conducencia, no ha determinado la utilidad, no ha determinado el aporte, yo lo cuestiono. Yo lo tengo que cuestionar. Yo tengo que cuestionarlo porque yo no sé para qué ingresa ese elemento de convicción. Si el señor fiscal presenta un medio probatorio, un elemento de convicción, por el cual no me ha precisado lo que te acabo de precisar, tengo que cuestionar, tengo que controlarlo el señor fiscal. Ahora, la otra vertiente es, yo también, en esa etapa intermedia, puedo ingresar a mi testigo 1, a mi testigo 2, a mi testigo 3, y también tengo que precisar por qué es pertinente, por qué es conducente, por qué es útil y cuál es el aporte, qué es lo que él va a aportar en el juicio. Entonces, esos tres controles en la etapa intermedia es indispensable. ¿Por qué? Porque es la etapa de saneamiento. Porque de ahí el fiscal, el señor juez de investigación preparatoria, va a hacer un control importante denominado admisión. Porque los medios probatorios se ofrecen, se admiten y se admiten ahí, en esa etapa intermedia, y se valoran. ¿Pero quién lo valora? En la tercera etapa, el juez penal que te condena. Pues, es una etapa importantísima. Claro, muy por supuesto. Híjole, Igor, nos da muchísimo gusto, la verdad es que estamos sobre el tiempo y nos encantaría poder explayarnos mucho más, que la gente conozca este tipo de etapas y el comparativo, que hagan un comparativo quienes manejan el tema penal en este país y allá. Entonces, pues para nosotros es muy enriquecedor el que nos hayas venido a compartir este día, esta mañana, pues este conocimiento, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Muchísimas gracias, señores. Gracias a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, les agradecemos el favor de su atención. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.